Hola, ¿qué tal a todos? Espero que tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos a 20 del mes de julio, ya ha pasado medio año desde que empezó y pues el día de hoy pues la verdad es que estoy muy contento, estoy feliz porque el día de hoy me desperté pues con mucha energía, con mucha actitud de venir a servir a Dios, a pues poder compartir un poquito de su palabra, poder aprender también de lo que Dios nos vino a traer, del legado que nos vino a dejar. Y pues qué mejor que compartirlo con personas que están dispuestas a escucharlo, personas que están dispuestas a ponerlo en práctica y que hoy buscamos tener un cambio, que no sea una reunión de domingo más, que no sea un asistir a la congregación solo para ponerme la palomita y decir que ya estoy pues cambiando, que ya estoy siendo diferente, sino que el día de hoy yo vengo con la mentalidad, con la actitud de que Dios pues obra en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, sabiendo que pues no es un juego, que no es algo que hacemos por comodidad o algo que hacemos para reprimir un poquito nuestra conciencia o la moral que nos va guiando. Los invito a que hagamos primero una oración para que Dios pues pueda respaldarnos, que Dios pueda obrar en nosotros y que pues sea la voluntad de Dios y no la de nosotros. Señor, te doy muchas gracias porque nos dejaste estar aquí reunidos un domingo más, Señor, entendiendo que hoy queremos hacer tu palabra, Señor, queremos vivir la experiencia de ser un cristiano real, Señor, y no solo ser una apariencia, no queremos volver a ese corazón viejo, Señor, donde nos dejamos guiar por lo que la carne quiere, Señor, sino que hoy queremos que tu espíritu more en nosotros cada día, Señor, y que sea tu espíritu mismo quien nos guíe para saber el cómo actuar, el qué debemos cambiar, el qué debemos dejar, Señor, y más importante que todo, pues que seas tú el que nos alumbre ese camino, Señor, que podamos poner nuestras cargas en ti, que tú seas quien nos conforte, quien nos ayude a pasar esas pruebas y que hoy no salgamos como llegamos, hoy salgamos diferente a como llegamos, Señor, que hoy sea un cambio en nuestra persona y que pues te presentes aquí, Señor, que tu espíritu recorra este lugar, Señor, sabiendo que queremos tu palabra, Señor, que queremos no palabra de hombre, sino pues de tu espíritu. Gracias, Señor, y lo dejamos en tus manos. Bueno, pues como estábamos viendo la semana pasada se hablaba del arrepentimiento. Y entonces cuando yo escuchaba la prédica, yo me ponía a pensar si pudiéramos, por ejemplo, poner qué es lo que nos hace falta arrepentirnos, por qué nos cuesta tanto empezando a arrepentirnos y qué significa realmente generar un arrepentimiento, a lo que mientras lo oraba y lo estudiaba, me llevó hacia un versículo que creo que es clave. El versículo es Jeremías capítulo 17, versículo 9. Si nos apoyas ahí en proyectarlo, porfa. Nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En este caso es el verso donde Jeremías, siendo un profeta, está reprendiendo al pueblo de Judá, ya que se había dado a la idolatría, ya que estaba pues descompuesto, estaba en pecado realmente, sabiendo que pues estaban haciendo mal, ¿no? Jeremías 17:9 nos lleva a que, en realidad todo el capítulo 17 lo pueden buscar en sus casas, en sus libros, en sus escrituras, donde en todo el capítulo 17 se está hablando de esta reprensión que se hace al pueblo de Judá, porque están dados a los ídolos, están en pecado, están cayendo en este falso, en esta comodidad, en esta falsa conversión donde pues decían que sí, que Dios, que era el único y el bueno, pero luego se daban estos tributos a los ídolos y entonces yo entendía que claramente en este versículo nos está contrastando una verdad que es fundamental. Nos duele aceptarlo, sí, porque el ser humano está hecho para ser ególatra. Entonces, el verdadero problema está en el corazón, ¿no? La raíz de estos problemas está en nuestro corazón. ¿Y por qué? Justamente Jeremías aquí lo menciona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué significa la palabra engañoso? Pues engañoso se deriva del verbo engañar, proviene del latín inganare, que significa burlar, embaucar o seducir con engaños. Tiene terminación oso, que se deriva del latín osus, que significa abundancia,
o propensión. Esto quiere decir que engañoso se refiere a que somos muy propensos a engañarnos, ¿no? Y engañar en su, pues como ya lo tenemos eh, contextualizado en nuestro día a día, sabemos que engañar es decir una cosa y hacer otra, prometer una cosa y no hacerlo. Entonces, estos engaños que nos trae nuestro propio corazón son los que nos detienen, son las principales barreras que nos impiden conocer verdaderamente la palabra. ¿Y por qué? Pues porque no solamente decir me voy a arrepentir, se trata de una decisión externa, no solamente digo me voy a arrepentir porque estoy yendo a la congregación y en la congregación pues me están diciendo que lo haga, sino que es una condición interna. No podemos empezar a hacer cambios externos en nosotros sin que haya primero una introspección donde nosotros analicemos qué es lo que está fallando en mí, qué es lo que mi conciencia me está marcando que no estoy haciendo bien y cómo puedo cambiarlo. Y dirán, a lo mejor, necesitamos primero identificar que es un engaño, porque sabemos que nuestro corazón de cajón es engañoso y que estamos inclinados al mal, sabiendo que el ser humano por naturaleza tiende a pecar. Entonces, reconociendo que somos humanos y que tendemos a pecar, tenemos que buscar la manera en la que identifiquemos el pecado para poder cambiar eso que nos está deteniendo. Les explico por qué. Cuando nosotros sabemos que hay, por ejemplo, publicidad engañosa, donde vemos que nos ponen comerciales, anuncios, donde cada vez vamos viendo que según una crema es muy buena y resulta que no, que según una persona aparenta ser muy buena y cuando la conoces ya no es tan buena. Conocemos promesas que son engañosas también, que uno mismo hace, que dice, te prometo que, o a veces a Dios, ¿no? Te prometo que si me concedes esto voy a cambiar, voy a ser diferente. Y sabemos que no lo hacemos, o al final terminamos sin hacerlo, ¿no? Y existe también un silencio engañoso, cuando hacemos una promesa omitiva o que hablamos con Dios omitiendo cosas de nosotros que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el alcohol, soy adicto a tomar. Y entonces cuando hablo con Dios le digo, ¿sabes qué, Dios? Ya no voy a tomar, pero yo en mi interior sé que no voy a tomar de lunes a viernes. Pero el fin de semana llega y ya quiero tomar. Entonces, no, yo le prometí a Dios que no iba a tomar, pero no le dije cuándo, cuánto o hasta dónde. Entonces, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Qué vemos nosotros en las calles? Pues vemos, por ejemplo, una persona que es adicta a las drogas o que es muy borracho y lo vemos tirado en el piso. Y cuando lo vemos así, sabemos que ya no lo puede dejar, sabemos que está pues viciado en un círculo vicioso que lo lleva a que en cuanto recibe un poquito de dinero, va para ese vicio, ¿no? Y pues sabemos que llegó ahí porque desde niño nos enseñan en casa, no debes robar, no debes tomar, no debes mentir. Y cuando lo hacemos, cuando tendemos a hacerlo, ya de cajón nuestro interior nos marca. Nos sentimos incómodos, asustados, con este síndrome de persecución, ¿no? De que le robé algo en la tienda y traigo todo el rato así de que me van a cachar o me van a regañar. Y eso mismo pasa, exactamente lo mismo pasa pues con la persona que ya está embaucada en las drogas, en el alcohol, en crímenes graves y no pensemos que ellos son pues peores que nosotros. Una persona que se miente a sí mismo es igual que una persona que es adicto a tomar alcohol o que es adicto a alguna droga. Una persona que no sé, por ejemplo, engaña a su mujer, que le dice, ya, ahora sí te prometo que es la última vez, y vuelve, y vuelve, y vuelve, es lo mismo que una persona que está tirada en la calle porque ya no tiene conciencia, ya su moral está pues totalmente destruida. Y sabemos que llegaron ahí porque en algún momento empezaron a tomar y les gustó. Y luego se empezó a hacer más grande, se empezó a hacer más grande. Y al principio sí decían, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo está mal. Pero conforme lo seguimos haciendo, nuestra moral se va diluyendo y entonces el pecado va siendo cada vez menos grave porque ya lo hice una vez y no me pasó nada. Ya lo hice una segunda vez y no me pasó nada. Entonces, conforme lo estamos haciendo, el pecado empieza a disminuir dentro de nosotros. El pecado sigue siendo el mismo, pero nuestra moral ya lo va tomando como algo más natural, ¿no? Si yo empiezo a correr, por ejemplo, un hábito bueno, que digo, voy a hacerlo 30 minutos y lo hago 30 minutos, a lo mejor al principio me cuesta trabajo, pero conforme lo voy haciendo, ya cada vez se vuelve parte de mi rutina y pues voy mejorando esa parte, ¿no? Lo mismo pasa para lo bueno como para lo malo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En el entendido de cuando alguien se dice cristiano y que
pues vemos que viene a la congregación y que ora y que todo, pero de repente se denota que está en mundanidad o que no ha querido cambiar, que ya se le marcó, oye, es que tú tienes esto y que dice, no, sí lo voy a cambiar, pero vemos que no hay un cambio verdadero, o a los que se les llama pecadores silenciosos, ¿no? Que saben que pecan dentro de su casa, que saben que pecan dentro de, en lo oscuro, digámoslo así, y que piensan que nadie los ve. Sin embargo, pues todos sabemos que Dios es quien nos está viendo todo el tiempo, ¿no? Y en el entendido de que Dios nos conoce, conoce nuestro corazón y nos está pues todo el tiempo observando, sabemos que no lo podemos burlar y que aun cuando alguien dice, ¿sabes qué? No pasa nada, estás en tu cuarto, estás en tu casa, estás tú solo. eh, Creemos que ya nos libramos, ¿no? Porque Dios, pues de alguna manera decimos, aquí no hay nadie, nadie me va a acusar, nadie me va a ver. Sin embargo, pues ese pecado se vuelve un pecado silencioso del cual Dios tiene conciencia y del cual Dios nos está marcando. Porque muchas veces la moral nos dice, hiciste algo que estuvo mal y lo entendemos, pues nos sentimos mal en ese momento, pero pasa un ratito y ya volvemos otra vez como si nada. Entonces, cuando nosotros hacemos este cambio de decir, yo quiero dejar mi pecado y quiero volverme a Dios, es un proceso que, pues no les voy a mentir, tiende a ser doloroso. Y tiende a ser doloroso porque nos reconocemos nosotros como personas que saben que están haciendo algo mal y que tienen que volverse a los caminos de Dios. Y que los caminos de Dios, pues es empezar a separar pues lo que nuestra carne quiere de lo que Dios busca o espera de nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos tomar este cambio, decidimos tomar, es hacerlo con una actitud y con toda la intención de que busquemos a Dios y que Dios pues nos dé de esa gracia para podernos arrepentir, porque si bien el arrepentimiento empieza con una decisión, pero luego Dios es quien nos va marcando y Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo veo que tienes la intención, voy a conceder que esto suceda para que podamos ser portadores del Espíritu y que el Espíritu sea quien se mueva en nosotros y no no nuestra carne sea la que quiera mover pues el sentimiento o el deseo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya entendimos que esto, además de ser moral, es espiritual, vemos que lo primero que tenemos que hacer es cambiar. Si nosotros dejamos que el Espíritu entre para que pueda morar en nosotros y nos pueda cambiar, tenemos que ser esas vasijas que estén listas para recibir al Espíritu. Y no podemos serlo si no estamos dispuestos a dejar el pecado. Y no podemos dejar el pecado si tenemos algunas características como orgullo y decir, no, esto no es tan mal. O sea, creemos que el pecado no nos va a alcanzar o creemos que no somos pecadores porque tendemos a autoengañarnos de alguna manera y decir, el día que yo quiera lo puedo dejar, ¿no? El día de mañana yo voy a hacer para cambiar, en la siguiente semana, hoy es domingo, empezamos el lunes y otra vez el martes volvemos a caer y decimos, ya la siguiente semana, ahora sí vamos a cambiar. Y no entendemos que pues realmente nosotros no somos dueños de lo que pasa en nuestras vidas, que realmente nosotros no tenemos el control de siquiera si vamos a llegar al final del día y el cambio entonces se queda ahí, se queda pues en una balanza donde nos quedamos nosotros con lo que nuestra carne quiso y lo de Dios lo dejamos para después. Y es que entendamos que cuando nosotros hacemos mal, el enemigo va a tratar de suavizarnos, de decirnos, no pasa nada, es que ahí son muy extremistas, o es que, por ejemplo, si tú no te sientes mal, si tu cuerpo no se siente mal, ¿por qué crees que es algo malo y así? Pero déjenme decirles que realmente cuando uno está en el camino del mal, pues es un camino bonito, es un camino que nos abraza, que nos reconforta, porque si fuera malo, si tomando, por ejemplo, el borracho que de repente dice, hoy voy a tomar y se pierde, y al siguiente día amaneciera con dolores horribles o con pensamientos malos o que lo atacaran, lo dañaran, pues créanme que de cierta manera diría, no, ya no voy a tomar porque pues sé que me está haciendo mal, pero no, al contrario, se autoabraza, dice, no, que estuvo muy bueno, que no sé qué, ya no lo voy a hacer y de repente ya estamos ahí, porque entonces ya nos acostumbramos y ya se vuelve parte de una necesidad. Entonces cuando nosotros desarraigamos esa necesidad de querer cambiar para con Dios, es cuando tenemos que entender que el cambio va a empezar en nosotros y vamos a decir,
Señor, necesito tu ayuda porque yo solo no voy a poder. Y realmente cuando uno quiere cambiar, cuando uno decide ya salirse del camino del pecado, es cuando más pruebas va a tener, porque es cuando pues más sencillo va a ser para el enemigo distraernos para que no cambiemos, porque a los que están perdidos pues realmente ya los tiene ganados, ya los que están perdidos ya ni necesita que les dé tentación porque ya los tiene, pero los que quieren cambiar son los que realmente van a pasar estas pruebas porque van a decir, no, mira que empezaste a cambiar y que no pudiste, ya ves que tú no estás hecho para esto, ya ves que, o que no pasa nada, o sea, empieza cambiando de poco en poco, si tomabas toda la semana, ahora empieza lunes, miércoles y viernes y así, pero la realidad es que no. Y se los pongo en un extremo en el que, por ejemplo, una persona, un criminal al que lo agarran por decir, es una persona que ha secuestrado, que ha extorsionado, que ha violado, que ha incluso asesinado, ¿no? Y dice, me empiezo a arrepentir y voy a empezar dejando de violar, por ejemplo. Pues ustedes creen que cuando lo agarren no le van a decir, oye, pues tienes cargos de asesinato, de extorsión, de secuestro, y ¿qué les vaya a contestar? Ah, ¿sabes qué? Pero también violaba, pero ya no violo. O sea, pues claro que no. Y si la justicia, lo vemos en nuestro sistema legal cada día, si la justicia nos va a condenar por haber faltado a la libertad de una persona de una manera u otra, pues claro que vamos a tener años de prisión o claro que vamos a tener una condena por cualquiera de estas cosas que nos esté pues limitando, que esté dañando a alguien más, ¿no? Entonces en el pecado es exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos suavizar incluso el cambio, cuando nosotros queremos empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar de poco en poco y no somos radicales, la perversión de nuestro propio corazón y lo malo que nuestro corazón tiende a hacer es lo que nos va a engañar para que no nos salgamos de ahí, para que nos quedemos. Y entonces tenemos que arrepentirnos de cierta manera en la que estemos dispuestos a dejar ese pecado. Y les digo por qué. Si me acompañan a Juan en el capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Refiriéndome al Espíritu Santo, Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de la crucifixión y en ese entonces los está preparando para cuando Él parta y pues promete enviar al Espíritu Santo en su lugar. Pues como saben, en las Escrituras nos marca que Jesús fue crucificado, sin embargo Jesús les dice que va a enviar al Espíritu Santo para que Él convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. En ese entendido, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es por medio de su Espíritu que vamos a tener ese cambio y vamos a buscar que Dios nos ayude, nos abrace, nos cuide en el entendido de que yo ya estoy dispuesto a que lo haga. Porque si yo nada más quiero ser una persona que dice, el domingo me paro tempranito, voy a la iglesia, ayudo, sirvo, leo, oro incluso, pero el día de mañana estoy ya con pornografía, con viendo cosas, asesinatos, cosas así, estoy tomando, estoy con la borrachera, estoy con estos malos pensamientos, incluso lascivia, etcétera. Entonces no estamos siendo honestos para con Dios y decir, Dios, de verdad quiero que tú mores en mí, porque el Espíritu no va a, pues a decirnos, sí, adelante, el domingo tú compórtate súper bien, recto, fino, y el lunes no pasa nada, y ya el próximo domingo otra vez volvemos a esto, ¿no? Entonces, si nosotros traemos eso a nuestro día de hoy, sabemos que estas barreras que nos impiden que nos acerquemos al arrepentimiento, básicamente, y empezamos con ese orgullo, el orgullo de decir yo soy mejor o yo puedo más o yo en el momento en el que yo decida, entonces va a suceder. Nos autoengañamos pensando que vamos a hacerlo sin ayuda. Se acompaña también de religión vacía, que creemos que por orar, que por leer la Biblia, ya somos menos pecadores, aun si nos emborrachamos. Y la realidad es que no. Y parte importante y fundamental también es que tenemos que, pues, reflexionar si tenemos amor al pecado, ¿no? Si realmente lo que estamos haciendo mal, que ahorita se los voy a compartir, es lo que, ese amor a ese pecado es lo que no nos deja tener una real conversión, o es lo que no nos deja entender que Dios pues justamente nos está buscando para hacer un cambio en nosotros, pero no lo permitimos porque estamos aferrados a pecar.
Y entonces yo les quiero poner un ejemplo. En la Biblia nos habla de un joven rico. Si me acompañan por favor a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Igual ahorita lo pueden ver en la pantalla, se lo vamos a leer en conjunto. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Capítulo 18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. En el versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este caso nosotros les quiero invitar a que reflexionemos. ¿Qué fue lo que no podía soltar este joven rico? Su ídolo, las posesiones. ¿Y por qué? Pues vemos que era una persona que se deprimió al no poder dejar aquello que tenía. Esto incluso lo quiero pues relacionar con esta parte que les digo: somos orgullosos de lo que tenemos, nos autoengañamos pensando que por cumplir el no hurtar, el honrar a mi padre y a mi madre, el no defraudar, ya estamos haciéndolo todo. Pero cuando Jesús en este entonces le dice: vende todas tus cosas y dalo a los pobres, se aflige y no lo quiere dejar porque ama estas posesiones, porque tiene muchas. Y entonces eso es lo que no hace que pueda tener un acercamiento final o un acercamiento real. Entonces, si nosotros nos autoapapachamos pensando que por cumplir unas cosas y dejar otras vamos a ser diferentes, pues la realidad es que no. Vean este ejemplo del joven: él hacía todo y lo guardó desde la juventud, pero no quiso dejar sus pertenencias, ¿no? Este dinero fue lo que lo llevó a mantenerse ahí. Y entonces yo les digo, dentro de lo personal de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que no queremos soltar? ¿Qué es lo que no nos deja poder conocer a Dios de una manera real, poder acercarnos a Él? Y entonces, trayéndolo al día de hoy, quiero que veamos de qué nos debemos arrepentir. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí mismo la Biblia nos va marcando. En esta carta, Pablo está haciendo una exhortación a vivir por el Espíritu y no por la carne, entendiendo que si nosotros somos portadores de este Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros, nos va a guiar para que no seamos homicidas, para que no tengamos envidia, para que los pleitos los solucionemos, para que no seamos iracundos, para que no seamos borrachos, porque valoramos de alguna manera más lo que es de Dios que lo que es de la carne. Nuestra carne al final, cuando uno muere, se queda aquí y lo entierran y se queda el cuerpo se descompone y etcétera. Pero nuestra alma es lo importante, es saber qué va a pasar, a dónde vamos a ir y con nosotros. Entonces, entendamos que aquí tenemos pocos años de vida, que realmente no tenemos asegurados 100 años, no tenemos asegurados 150, y aún gente que se ha hecho pues de muchas cosas, que ha sido muy talentosa en hacer X o Y, al final llegó al mismo lugar y aquí es donde nuestra calidad de vida va a definir pues qué clase de personas somos. Si nosotros queremos buscar a Dios, entonces permitamos que Dios sobre nuestras vidas y no solo dejemos que sí, que me habla la persona y que yo lo entiendo y que escribo y que luego lo leo en mi casa o que luego leo la Biblia, pero no lo aplico. O sea, realmente esto va de un compromiso de querer ser diferente, de querer cambiar para que Dios pueda obrar en nosotros, para que pueda entregar el Espíritu y que el Espíritu sea quien nos marque. Y les digo porque realmente cuando yo empecé, a mí me decían: no, es que cuando
Cuando uno se arrepiente y cuando uno busca a Dios, hay dos voces al momento de que uno quiere pecar, ¿no? La voz que te dice, adelante, hazlo, no pasa nada, ellos van a entender o Dios va a entender que lo estás tratando de dejar, pero que una vez más no pasa nada. Y yo decía, no, no creo que sea así, ¿no? Porque se me hacía como muy de fantasía. Y la realidad es que nuestra propia conciencia nos va marcando y nos dice, oye, si tú eres alguien que es adicto a decir mentiras, mitómano, se les llama, cuando mientes ya sabes que hay una consecuencia, ya sabes que tu misma conciencia te va marcando y te dice, oye, estás haciendo mal. Y cuando buscas de Dios, ahí mismo se siente y luego pasa que tienes duda o que tienes como esa inquietud de querer volver a pecar y abres la escritura y ahí se habla de todo esto, ¿no? Entonces Dios nos habla por esos medios y si nosotros queremos ese confort, queremos buscar a Dios y que Dios nos diga qué está bien, qué no está bien, hasta dónde sí, hasta dónde no, entonces hay que estar en constante oración y pedirle, Dios, yo ya no quiero tener un corazón de piedra, sino que quiero un corazón de carne, quiero ser renovado en todo porque pensamos que un cambio que no es radical funciona igual y la realidad es que no. Cuando uno decide dejar de hacer lo malo y que cambia desde la raíz, se da cuenta de que somos capaces de todo, que realmente con la ayuda de Dios no hay nada que nos sea dificultad o que sea difícil, pues a lo mejor en el sentido de que es doloroso dejar de hacerlo, ¿no? Porque nos tenemos que reconocer, tenemos que humillarnos incluso ante Dios y exponerle lo que traemos, que sabemos que nuestro corazón se carga pues de todas estas cosas que ya les mencioné, que incluso en la casa no lo vemos no lo vemos como tan mal porque son los hermanos, porque son la mamá, el papá, los hijos incluso. Pero desde que tenemos una pelea con alguien más, es algo que tenemos que solucionar porque nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Y no podemos decir, es que yo ya hablé con Dios, me arrepentí, le expuse y el día de mañana estoy haciendo lo mismo o el día de mañana estoy otra vez en confronta con mi familia o el día de mañana ya les grité a tales personas o ya nos peleamos en la calle y vuelvo a el fin de semana o ese día en la noche vuelvo. Dios, es que me arrepiento y todos los días me estoy arrepintiendo de lo mismo, sabiendo que lo vuelvo a hacer y que pensando que solo exponiendo y diciendo, Dios, es que así ya no quiero hacerlo, pero lo hago y lo hago y lo hago, estamos haciendo algo diferente, pues la realidad es que no. Es que busquemos que Dios haga ese cambio en nosotros y que pongamos de nuestra parte, porque si bien entendiendo que el arrepentimiento es parte de la gracia de Dios, tenemos nosotros que estar dispuestos a dar ese paso, a ser diferentes, porque créanme que el lugar donde más difícil es predicar, pues es en casa, ¿no? Es en casa porque en casa nos conocen desde que somos así, desde que somos así. Pero cuando notan un cambio, cuando nosotros realmente tenemos un cambio, desde la casa se nota también y ellos van a decir, oye, este testimonio es bueno y a lo mejor no nos lo dicen a nosotros, pero sabemos que hay un cambio dentro de ellos también. Porque yo me pregunto, si nosotros nos evaluamos el día de hoy y lo vemos en el sentido personal y alguien fuera a preguntarles a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, mm, oye, ¿cómo es esta persona? Refiriéndose a nosotros, hay que pensar qué dirían o qué palabras utilizarían para referirse a nosotros. A lo mejor grosera, grosero, iracundo, borracho, incluso. Y pensar nosotros, ¿realmente ese es el ejemplo que estamos dando al decir, oye, yo voy a una iglesia y que estoy viendo, estoy estudiando la palabra y que aquí me dicen que pues que Dios nos cambia y que en el momento en el que estemos listos y así, pero nosotros no lo hacemos, entonces te van a decir, no, pues órale, o sea, qué padre que estés yendo a una iglesia, pero pues no hay cambio, o sea, realmente somos un asistente, somos una silla pues que va y que a lo mejor no falta, pero tampoco tiene un cambio personal. Entonces, al entender que empezamos con una decisión, hay que buscar que Dios nos dé esa gracia para que podamos ser diferentes y que este cambio nos lleve a algo mejor, porque pues créanme que Dios no va a buscar que tengamos un mal, al contrario, Dios al decirnos, no seas iracundo, nos va a evitar un problema, no seas borracho, nos va a evitar un problema de salud, de moral incluso, porque pues luego ya saben que hay borrachos que lastiman, borrachos que se accidentan, etcétera, ¿no?
Entonces, al querer tener un cambio y al buscar que Dios sea quien obre en nosotros, es que va a haber toda una nueva perspectiva de las cosas y vamos a poder empezar desde nosotros y cambiando, sabiendo que Dios es quien nos va a guardar de estas pruebas, que si bien van a ocurrir, sí van a ocurrir, pero si nosotros estamos agarrados de Dios, pues vamos a poder superarlas en su momento, y eso va a reforzar incluso que Dios sabe que estamos haciendo este cambio. Dice aquí en Ezequiel capítulo 36 del 26 al 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si nosotros ya entendimos que Dios nos va a dar un corazón nuevo, donde ahí mismo nos va a guiar a que andemos en sus estatutos, que andemos haciendo sus obras, entonces la intención tendría que ser: agarrémonos de Dios y busquémoslo, buscando ya no decirle: Dios, vengo aquí porque me siento arrepentido de haber hecho estas cosas, sino ya metiéndonos a la presencia de Dios y pidiéndole que quebrante nuestro corazón para que cambie ese corazón de piedra por uno de carne, y que su mismo espíritu sea quien nos lleve a sus buenos caminos, ya dejándonos de cosas de que no, que sí, que ahora sí, que esta es la buena y que el día de mañana sí le voy a echar todas las ganas y que hoy ni modo, un pequeño desliz, y que no, o sea, realmente no. Hay gente que asiste a las iglesias durante 10 años, 20 años, pero son personas que no cambian, que siguen igual, y no cambian y no buscan de Dios porque se sienten cómodas haciendo lo que hacen, porque no hay quien les reprenda, porque ya su pecado y su moral están diluidos, porque ya lo ven en automático, ya van de aquí y de allá, y se van acomodando en lugares donde los apapachan y no, vente, y desde que llegan, ay, qué hermano, qué hermana, y que no sé qué, y incluso en su casa. O sea, yo recuerdo que a mí, pues yo tengo 26 años, y cuando estudiaba en la universidad, pues me gustaba mucho salir con mis amigos, que a las fiestas de la universidad, que las bienvenidas, que todo. Y pues sí, ahí que nos íbamos de antro y lo que sea. Pero cuando yo empiezo a conocer de Dios y que veo que emborracharse es malo, por ejemplo, me decían en mi casa: no, es que extrañamos al Cristian de antes, ¿no? Y yo decía: ¿cómo? O sea, ¿cómo que al de antes? Sí, que era divertido, que salía con sus amigos y todo. Y a mí pues me explotó la cabeza, porque dije: ¿cómo en mi casa, en mi familia están diciendo que extrañaban que yo saliera a una borrachera en lugar de que me estoy quedando o que estoy asistiendo a una iglesia para conocer de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eso, o sea, sabemos que hay obstáculos que son difíciles, y a veces nuestra familia es uno de ellos, porque prefieren que seamos divertidos, porque prefieren que seamos sociales, que convivamos aquí y allá, pero que no demos paso a que Dios sobre nosotros, porque pues algo que pasa también es que la religión vacía es lo que los conforta a muchos, y que dicen: no, por ejemplo, mi abuelita: no, yo voy a la iglesia y dejo mi lista con por quién quiero que el padre ore, y ora, y ya me siento bien y me regreso. Y digo: no, o sea, abuelita, ora por ellos, déjalo en manos de Dios, pero no te sientas reconfortada solo porque escribiste en un papel por quién quieres que alguien más ore, y que sientas que ya estamos del otro lado. O sea, realmente no. Y entonces, en este entendido, busquemos, primero analicemos qué es lo que estamos haciendo mal. Ya tenemos una lista de pecados que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar. Ya sabemos por dónde tenemos que hacerlo, y cómo Dios nos va a ayudar, sabiendo que esta humillación va a partir de una oración, de decir: Dios, quebrántame. Y cuando Dios quebrante nuestro corazón, lo vamos a notar, porque el cambio es inmediato, y sientes ese recargue de energía, y sientes pues sí, esas ganas de salir a ser diferente, a ser esa luz del mundo que nos manda. Entonces, la primera característica que tenemos que hacer con sentido de urgencia es la humildad, ¿no? Reconocer que somos pecadores, y que teniendo este pecado en mente, vamos a buscar la gracia de Dios para primero reconocerlo y arrepentirnos de ello, abriendo nuestro corazón, buscando en oración, y no siendo inconstantes, sino al contrario, buscando que Dios
obre en nosotros cada día y que cada día su misericordia se renueva cada mañana, y ese Dios no quiere que nos perdamos, no quiere que, pues sí, que vayamos a las llamas eternas, sino al contrario, sabe que es un camino difícil porque el mundo de hoy pues nos está envolviendo en la seguridad, que es muy inseguro, en las guerras que hay en otros países y todo, y sabemos que aunque no es tan cerca, por el momento nos puede tocar, y si nos toca el día de mañana, créanme que lo mejor va a ser estar agarrados de la mano de Dios para que Dios nos guarde en cada momento y nos guarde en nuestra casa y nos guarde con nuestra familia y nos guarde sabiendo que estamos haciendo la obra. Y si nos toca, y si en algún momento nos toca que ya es hora, que ya Cristo regrese y todo, entonces que nos encuentre trabajando y que nos encuentre siendo los obreros que nos pidió ser, y no siendo personas del mundo, no siendo personas que pues que se dejan llevar por los amigos, que se dejan llevar por la sociedad que dice que esto está bien, que esto está mal, y, y teniendo un criterio propio, primero que nada. Lo más difícil de criticar es a nosotros mismos, porque estamos programados para ser ególatras, ¿no? Para decir, yo puedo y yo soy suficiente y yo no necesito a nadie, pero la realidad es que no. La realidad es que entre más agarrados estemos de Dios, mejores personas vamos a ser. Dios nos va a acompañar, nos va a decir esto sí, esto no, y entonces nosotros vamos a poder decidir, que al final esa es una de las características más importantes de la enseñanza de Jesús, ¿no? Que tenemos un libre albedrío, tanto que predicó, tanto que se acercó a los lugares, tanto que llevó el mensaje, y las personas decidían si lo querían seguir adelante, y si no lo querían seguir, pues ni modo. Y entonces, pues yo les quiero preguntar esto, quiero que podamos hacer un análisis personal de decir yo qué clase de persona quiero ser, qué clase de persona soy, qué clase de persona quiero ser, porque créanme que al final todo ese tiempo que invertimos en peleas, todo ese tiempo que invertimos en borracheras y todo ese tiempo se puede aprovechar de una manera mucho mejor, fortaleciendo los lazos con nuestra familia, fortaleciendo los lazos pues con la congre, con la iglesia, sabiendo que esto es por un bien al final que Dios nos está dando, que Dios no quiere que nos perdamos, quiere que procedamos este arrepentimiento para que seamos diferentes, para que podamos ser estos obradores que son útiles, ¿no? Y entonces, ya que nos humillamos, ya que estamos en la presencia de Dios, ya que le pedimos que nos dé un corazón nuevo, que quebrante lo que somos ahora y que estamos dispuestos a entregarnos, que nos perdona, nos restaura incluso, y que ya nos lleva por su camino, que nos dice que vamos a ser diferentes y que estamos dispuestos a hacer el cambio, viene este abandono del pecado, este corte de raíz, y no las excusas. Créanme que excusas hay de sobra, para todo hay excusas, y para todas sobran realmente, porque al final pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, y aunque le digamos, Señor, es que las circunstancias me llevaron pues la realidad es que no, porque cada uno es libre de decidir pecar o no pecar. Y entonces, si nosotros ya decidimos abandonar el pecado, si nosotros ya decidimos que queremos ser diferentes, toca ponerlo en práctica y no echarlo en menos diciendo, como ya sé cómo arrepentirme, como ya sé cómo humillarme, como ya sé cómo buscar de Dios, entonces pues ya puedo hacerlo cada vez que lo requiera. Pues no, realmente no. En esta vida nueva que nos da Cristo es apenas el inicio, es el primero reconocer el cambio que vamos a hacer en nuestra vida personal, y luego empezar a caminar y empezar a saber que esta es una carrera que pues al final es larga y que puede ser difícil, pero si estamos dispuestos, si estamos en el sentir, si estamos agarrados de la mano de Dios, pues Dios nos va a llevar por el camino que quiere llevarnos, ¿no? Dios nos va a conducir de la manera en la que debemos ser conducidos, y vamos a empezar pues a ganar a nuestra familia, vamos a empezar incluso nosotros mismos a entender, a poder reflexionar, porque ahora que yo empecé a conocer de Dios, se me venían muchas preguntas así sobre cosas que no entendía de mi vida personal aplicadas a la escritura, y conforme las fui preguntando, fui entendiendo, entonces por eso es que uno no debe emborracharse, es por eso que las mentiras blancas a las que se les llaman, son igual de malas que las verdades a medias también. Entonces,
no nos dejemos engañar por esta publicidad engañosa que podemos encontrar mucho en redes sociales, mucho en, pues sí, videos de 1 minuto, de 30 segundos, donde nos dicen que si nosotros creemos en este Dios de amor, ya estamos del otro lado. Yo les mencioné aquí, el Espíritu nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, entendiendo que este Dios, que sí es un Dios de amor, que nos ama, también es un Dios de justicia. Y entonces en ese entendido, cuando nosotros lleguemos a este final de la carrera, cuando se llegue nuestro tiempo, vamos a tener todo lo que pudimos hacer, todo lo que fue bueno, todo lo que hicimos y también todo lo malo, todo lo que se nos explicó, todo lo que, toda la palabra que recibimos y vamos a ver por dónde sí, por dónde no lo hicimos. Y entonces ahí es el verdadero punto, ¿no? Ahí es donde tenemos que, pues, tomarlo de la mejor manera, empezar a hacerlo bien desde la raíz para que el fruto que salga de nosotros, pues, sea un buen fruto y que no sea, pues, algo a medias, ¿no? También el pecar por omisión es saber que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si ya entendimos, si ya tenemos la palabra, ya reconocimos como todo lo que Dios nos está marcando, ya conocimos durante la alabanza, ya preparamos este corazón, ya aprendí qué es pecar, qué no es pecar, ya entendí quién es Dios, ya entendí qué no es Dios. Entonces vamos a poder llevar este camino, esta senda y reedificarnos desde la raíz, porque al final ese es el proceso doloroso, el de construirnos para poder construirnos de una mejor manera. Dice las escrituras en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues no tengamos miedo, no tengamos pues sí, el temor de decir que Dios no nos va a perdonar, porque Dios está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando pues tampoco seamos recurrentes en pecar, ¿no? Siempre y cuando no seamos recurrentes en saber que si adolezco de esto, entonces lo sigo haciendo y me sigo arrepintiendo. Aquí es ya de empezar a dejar el pecado, dejar vencer este deseo de nuestra carne por seguir ahí, por salir de nuestra zona de confort y entender con qué propósito nos estamos reuniendo, con qué propósito queremos conocer de Dios. Solamente para sentirnos apapachados en lo mal que estamos haciendo, solamente para en el momento en el que nos sentimos que ya estamos bien, que ya estamos, pues sí, o sea, que ya con asistir o que ya con servir o que ya estamos correctos, pues la realidad es que, pues no. Eso ya quedará en la conciencia de cada uno y pensemos mucho en esto, porque al final oportunidades son, pues es momento de que uno diga, quiero empezar y hacerlo. No es como esperar a que se llegue el momento en el que ahora sí se llegó el tiempo en el que debo de yo de hacer estas cosas, sino nosotros dar esa iniciativa, porque al final Dios nos va a encontrar cuando lo busquemos, nosotros vamos a encontrar a Dios cuando lo busquemos, porque Él está esperándonos, Él está ahí dispuesto a hacer estos cambios en nosotros y quiere hacer estos cambios en nosotros, pero si nosotros somos necios en no querer cambiar, entonces pues realmente tampoco nos va a obligar, tampoco va y pues sí, a de alguna manera decirnos, no lo haces y hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, pues es eso, realmente esta exhortación es para que nos pongamos a reflexionar sobre esta parte, para que entendamos que Dios está dispuesto a cambiarnos desde el día de hoy, que nosotros tenemos que ser humildes para reconocer qué es lo que hacemos bien y qué es lo que no estamos haciendo bien, humillarnos delante de Dios para buscar de su gracia, para que en el momento en el que reconocemos el pecado y nos arrepentimos de ello, Dios nos comparta esta gracia para que podamos ser perdonados. Y al final aquí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ahí hay un salmo que es muy interesante, que es el Salmo 51 del salmista David, donde pues menciona, ¿no?, que el ser humano
es pecador y pues se somete aquí ante la voluntad de Dios para decirle que pues que lo limpie, sabiendo que el humano está hecho para, está inclinado, el corazón del ser humano está inclinado a pecar, y busca de la misericordia y le pide pues a Dios que le dé de su misericordia para que pueda ser cambiado y ser limpio de este pecado. Entonces es muy importante que entendamos que el tiempo es ahora, que de nada nos va a servir vivir en este engaño temporal donde yo por asistir y por ir y por así ya estoy siendo diferente, sino pongámoslo en práctica. Busquemos que Dios sea el que obre en nosotros, busquemos que Dios con su espíritu nos pueda, nos pueda dar ese entendimiento para que podamos guiarnos, y con ese entendimiento no seamos pecadores silenciosos, no seamos congregantes que el domingo nos comportamos bien y que toda la semana estamos ahí tambaleándonos, ¿no? Y pues de esa manera quiero concluir sabiendo que pues Dios está ahí dispuesto, Dios está listo para perdonarnos. La intención únicamente es que nosotros estemos dispuestos a buscarlo, a humillarnos delante de Él y a tener un cambio, a ser una persona diferente, un corazón diferente. Mis acciones obviamente tienen que ser diferentes y al final Dios nos va a respaldar en esta decisión, porque no estamos decidiendo hacer el mal, sino que estamos decidiendo buscar hacer el bien. Entonces, pues con eso concluimos el mensaje del día de hoy. Espero que les haya sido de bendición y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego. Dios les bendiga.